Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios en esta hora? Yo estoy ansioso por escuchar palabra de Dios y vamos a dejar a nuestro hermano José Morales con nosotros, que él trae la palabra en esta hora. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Amén. Dios es bueno. Él ha sido bueno con nosotros. Para siempre ha sido su misericordia. Es un privilegio poder estar en la casa de Dios. Es un privilegio pertenecer a la familia de Dios. Y eso se logra únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Hay sentimientos encontrados, ¿verdad? Que no sé, pero hay victoria para el pueblo de Dios. Y sabemos que Dios tiene algo especial para nosotros al final de nuestras vidas. Así que salen todos estos sentimientos a flote, pero bendito sea Dios, porque Él tiene todo bajo su control. No hay nada, absolutamente nada que escape del control de Dios. Él es todopoderoso y Él tiene todo bajo su control. Aleluya. Le voy a pedir que abra su Biblia. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, y leeremos el versículo 12. Es un verso bastante conocido y le doy gracias a Dios por el privilegio tan grande que Él me permite de poder compartir su palabra. Gracias a nuestro hermano pastor, ¿verdad? Por darme la oportunidad. Y gracias a Dios por la salvación tan hermosa que nos ha dado. ¿Qué sería de nosotros de no haber sido por la misericordia de Dios? Aleluya. El Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 12, dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de esta manera. Capítulo 11, verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre amado. Gracias porque una vez más estamos aquí en tu casa, Padre amado. Gracias, Padre amado. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que sea tu mano poderosa, Padre, que seas tú, que tu Espíritu Santo sea el que ministre nuestras vidas, Padre. Gracias, Dios amado, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, Padre amado. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Padre. Nos humillamos delante de tu presencia. Te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre y sabemos que tú estás en medio nuestro, Padre. Gracias, Dios amado, porque eres un Dios real. Eres el único y verdadero Dios, el Dios todopoderoso. Gracias. Por eso clamamos a ti, Padre, y te suplicamos que seas tú únicamente, que tu Espíritu Santo sea el que ministre nuestras vidas, Padre. Cualquier pensamiento de hombre, Padre, cualquier filosofía humana, Padre, la desechamos en el nombre de Jesús y clamamos para que seas tú únicamente, Padre, para que sea tu Espíritu Santo, para que sea, Padre amado, la sabiduría que desciende de lo alto, la que nos ministre, Padre amado. Gracias, Padre Santo. Todo aquello contrario a ti lo reprendemos, Padre. Echamos fuera cualquier cosa que quiera, Señor amado, estorbar, Padre amado. Todo cansancio, todo sueño, Padre, se va en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, que hay cielos abiertos en este lugar, Padre, para que tu gloria se manifieste en medio nuestro, Padre. Gracias, Dios amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, Dios es bueno. Puede tomar su lugar, hermano. Sigamos alabando al Señor, que la alabanza a nuestro Señor no cese, sino que en todo momento estemos alabando a Dios. Aleluya. He leído un verso. Nuestro Señor Jesucristo precisamente mencionaba estos versículos, este verso que he leído, y Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es un verso bastante conocido, es un verso estandarte para la iglesia.
siempre cargamos eso como un estandarte nuestro. Somos gente aguerrida que nos paramos a pelear la buena batalla para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de entrar de lleno, me gustaría hacer mención sobre esta palabra violentos. Algunas versiones bíblicas la toman como valientes. Haré una mención específica concretamente. La Reina Valera en la revisión 1909 usa la palabra valientes. La Reina Valera 1960 usa la palabra violentos. Pero la implicación siempre es de una persona aguerrida, que se atreve a correr los desafíos, los riesgos, que se atreve a pararse a la brecha y pelear la batalla. La Biblia Jubileo del 2000 toma la palabra siempre como la palabra valiente. Las Sagradas Escrituras de una revisión de 1569 usa la palabra valiente. La implicación siempre va entre la palabra violento y valiente. En su contexto trata de una persona que tiene el carácter de poder pararse y pelear pese a la situación a la que esté sometido. No importa la circunstancia en la que se encuentre, no importa el medio ambiente en el que se esté desenvolviendo, la persona, el seguidor de Cristo, se para valientemente y pelea la buena batalla, la batalla de la fe. Gloria a Dios. Y hacía mención de esto porque curiosamente la Biblia, en varios versículos de la palabra del Señor, nuestra vida espiritual toma un énfasis, toma un tono de guerra. Estamos en guerra. Si no lo sabía, se lo comunico esta tarde. El pueblo de Dios está en guerra. Así dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que hay un enemigo de nuestras almas que anda como un león rugiente buscando a qué hora devora a alguien. Así dice la palabra concretamente. Ahora, el hecho es que en todas las referencias de guerra hablo de valientes porque vivimos en una guerra espiritual. En todas las referencias, una por una se las podré ir mencionando. El apóstol Pablo en el capítulo 6 a los Efesios habla de una armadura, la armadura de Dios, que necesitamos usar para apagar los dardos del maligno, dice la Biblia, y que para que estemos preparados cuando llegue el día malo y que cuando acabe todo podamos estar firmes. Habla de una implicación de guerra, que hay un enemigo lanzando dardos de fuego en contra nuestra. Por eso necesitamos estar vestidos con la armadura de Dios. Alguien dirá, si el apóstol Pablo escribió eso porque se encontraba rodeado de soldados romanos. Ciertamente los comentaristas hablan de que cuando él menciona cada uno de los elementos que cubren la armadura, que forman la armadura de un soldado, se basaba en lo que él veía. Eso es cierto, pero literalmente el pueblo de Dios está en guerra. Literalmente, porque no solamente él habla acerca de la armadura de Dios, sino que también él hace una mención de un grupo de batallones a los cuales nosotros nos enfrentamos. La lucha nuestra, dice Pablo, siempre hablando de Efesios capítulo 6, no es contra carne ni sangre, y hace mención de algunos rangos militares estrictamente a los cuales nosotros nos estamos enfrentando día con día. Menciono los principados, las potestades, los gobernantes y las huestes. Todos estos son rangos militares, enfáticamente hablando que tienen un líder que los guía y tienen un propósito de ataque. Pero estos son enemigos del creyente. Contra estos es que el creyente tiene una lucha constante. Si eso fuera poco, el apóstol Pablo habla a los Corintios y dice que las armas de nuestra milicia, está hablando de términos bélicos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice Pablo, 2 de Corintios capítulo 10. Y luego dice, derribando argumentos y todos esos pensamientos que se levantan en contra de la obediencia a Cristo y trayéndolos cautivos, dice la palabra. Definitivamente la Biblia habla que vivimos en guerra. Ahora, cualquier creyente que tiene muchos años en el Evangelio sabe que estamos en guerra, sabe que vivimos bajo guerra. Me llama la atención cuando Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versos 3 y 4, le dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, por demás, en cualquier aspecto bíblico que veamos, nos vamos a dar cuenta
que el pueblo de Dios está bajo guerra hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Tenemos que vivir esforzándonos, ser valientes, considerando el tema del que le comentaba, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces dice Pablo, le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero luego, no bastando eso, dice que el soldado que se milita en la milicia de Dios no se enreda con los negocios de este mundo con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, cuando hablo de negocios de este mundo, no se crea usted que estoy hablando de negocios netamente financieros. No, estoy hablando, la Biblia en el énfasis que lo menciona es de esos enredos que a veces el cristiano se ve tentado a involucrarse y descuida su vida espiritual específicamente. Usted puede ser buen comerciante y buen creyente. Usted puede ser un buen banquero y un buen creyente, hijo de Dios. Usted puede ser un buen empresario y un buen creyente para la gloria de Dios. No es ese el énfasis. El énfasis de la Biblia es que aquel que milita en la milicia de Cristo no se enreda en todas esas cosas que el mundo pueda cautivarlo, motivarlo a enredarse en ellas. El buen creyente, el soldado que milita en esta milicia, la milicia de nuestro Señor Jesucristo, no se enreda en esos negocios. Ahora, dicho de otra manera, está llamado a guardarse para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios. Y así sucesivamente. Podré comentarle que Corintios también menciona que tenemos armas de justicia. Gloria a Dios. En todo el aspecto, entonces, a través del Nuevo Testamento vamos viendo que se hace una relación a la vida diaria del creyente con una guerra sin cuartel, una guerra sin tregua. El enemigo no descansa y él estará día y noche viendo a ver en qué momento nos ataca, a ver en qué momento nos descuidamos para ser atacados. La Biblia así enseña. La Biblia enseña entonces que debemos mantenernos firmes, que debemos de cubrirnos con esa armadura de Dios. El hecho es que como estamos en guerra y como el reino de los cielos sufre violencia y como solo los valientes lo arrebatan, se necesita ser valientes de Jesucristo para poder pelear esta guerra en la cual estamos involucrados. Hay bendiciones, aleluya, gloria a Dios, porque el pueblo de Dios recibe bendiciones. Wow, somos benditos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad es que estamos en una lucha constante. Una lucha constante. Y Jesucristo sella esas palabras diciendo que el que persevera entonces hasta el final, ese será salvo. Aleluya, gloria a Dios. Considerando entonces eso, que el reino de los cielos sufre violencia y que se necesita ser valiente, viene a mi mente una historia muy interesante en el Antiguo Testamento. Surge esta historia en el segundo libro de Samuel. Una historia muy interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y el título luego lo menciona: los valientes de David. Ese es el título del salmo, de los versículos. Del capítulo 23, en su verso 8 en adelante, hace mención de un grupo de personas. Eran 37 personas los que Samuel registra. Los libros de crónicas, los otros libros de la Biblia registran o varían entre ciertos números. Pero el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el último verso del capítulo 23, en el verso 39, dice que eran 37 los valientes que tenía David a su disposición. Sin contar que específicamente cuando David empieza como guerrero, tenía 400 soldados a su disposición. 400 soldados que después se multiplicaron a 600 soldados. Y poco a poco David fue caminando hasta que un día fue proclamado rey de Israel. Pero la historia no fue tan sencilla. El hecho es que la Biblia habla de 37 valientes que estuvieron con el rey David. Ahora,
De estos 37, la Biblia menciona que algunos pelearon contra leones, pelearon contra gigantes, salieron victoriosos, se enfrentaron a situaciones difíciles en guerras y salieron en victoria porque eran valientes. Se mantenían en la lucha, en la pelea, y por nada del mundo retrocedían o se rendían. Habla de dos más que sobresalieron entre toda la gente, pero habla de 3 valientes específicamente. 3 valientes que se sobrepusieron y que sobresaltaron en una manera extraordinaria: José, Basabet, Eleazar y Sama. 3 valientes. El primer valiente de David, en el capítulo 23, en el verso 8, habla de José Basabet. Este hombre, dice la Biblia, que en una lucha se enfrentó contra 800 hombres y venció, dice la Biblia. Si la palabra de Dios lo dice, así fue. Este hombre se enfrentó a 800 personas y salió victoriosa. ¡Qué valiente, por Dios santo! Había otro valiente. El siguiente valiente es Eleazar. Eleazar y Sama tienen algo muy curioso. Ellos salieron a pelear en contra de los filisteos. En el caso de Eleazar, entraron en una guerra, pero cuando vieron que la situación estaba difícil, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel retrocedió y se apartó. Pero Eleazar, junto con David, pelearon hasta vencer. Y la lucha fue tan grande que su mano se cansó, dice, inclusive la espada se quedó pegada en sus manos. Así dice la Biblia. Leo el verso 9. Después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel, se habían alejado los demás que estaban para ayudar en contra de esta lucha. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Wow. El hecho es que, ¿qué hombre más valiente? El primero, no hay muchos detalles. El de José Basabet, solo hay unos detalles: que venció a 800 en una sola batalla. Pero este hombre aquí se menciona aquí, Eleazar, tiene algo muy característico: que él entró en pelea con todos los valientes, con todo el ejército de Israel, con el pueblo de Israel. Pero cuando vieron la situación difícil, salieron corriendo. Cuando salieron corriendo, ellos se quedaron peleando la pelea. Ellos dos se quedaron ahí. Y la guerra fue tal, dice, usted lo acaba de escuchar, que su mano se cansó al grado que la espada se quedó pegada a la mano. Y ese día Dios le dio al pueblo una gran victoria. Y después el pueblo regresó por el botín. Ahora, siguiendo más adelante, viene otro valiente. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Aquí hay algo muy curioso. El pueblo de Israel estaba en pos de un terreno lleno de lentejas, dice la Biblia. Y lo mismo, el enemigo de Dios vino, el enemigo del pueblo, los filisteos vinieron a querer apoderarse sobre esta tierra, y esta gente salió corriendo. Lo mismo que pasó hace un momento se vuelve a repetir. Pero este hombre, dice, Sama, se quedó peleando. Dice, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. El pueblo se fue, se asustó el pueblo. No aguantaron la presión y salieron corriendo. No aguantaron mantenerse firmes en la lucha y huyeron. Ahora, esta referencia es específicamente de guerra, hermano. El enfoque de esta historia es la guerra a la cual el creyente se enfrenta día con día. El énfasis es de no dar la espalda o salir corriendo ante las situaciones que el enemigo nos pueda poner, de no tirar la toalla, como se dice comúnmente, de no rendirnos ante la adversidad. A lo mejor todos se han ido, pero si está Dios, tenemos la victoria. Aleluya, gloria a Dios. A lo mejor se fueron todos aquellos que podían ayudarte y te sientes solo, pero en ese momento acuérdate que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo.
mientras el Señor esté con nosotros, sintámonos confiados, porque Él es el que nos ayuda a pelear la batalla. Aleluya. Curiosamente, entonces dice que el pueblo había huido delante de los filisteos. Verso 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, dice la palabra del Señor, trayéndolo a un contexto actual. Párate en medio de aquel terreno, sea cual sea el terreno al cual tú estás defendiendo. Puede ser tu familia, puede ser tu matrimonio, pueden ser tus hijos, pueden ser tus hermanos, puede ser la iglesia, sea lo que sea en donde el Señor te ha puesto. Párate y no huyas. Pelea la buena batalla, enfrenta de la situación, aun cuando los demás se hayan ido. Mantente firme, porque Dios te dará la victoria. Aleluya. Así dice la palabra que pasó. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aleluya. Qué hermoso saber que con el Señor tenemos la victoria. Dios es bueno. Aleluya. Ahora, esta historia tiene un trasfondo, se remonta a unos años antes. Esta historia de los valientes de David se refiere casi al final de hecho, estamos ya a unos cuantos capítulos de terminar el segundo libro de Samuel. Son historias que quedan ya al final del reinado de David. Pero esto tuvo un comienzo cuando David apenas iba a empezar a reinar en el pueblo de Israel. Primera de Samuel, capítulo 22, nos abre un panorama de quiénes eran esos valientes antes. Entre esos valientes probablemente había muchos soldados que en algún tiempo sirvieron a Saúl, pero que ahora estaban aliados con David. Pero también hubo gente que su trasfondo no era del todo inspirador. Tenían un trasfondo un poquito difícil. Dirá usted: no, pues hermano, es que usted dice que fácil es pararse y pelear la batalla y no tirar la toalla y mantenernos firmes. Es que usted no sabe lo que yo he pasado. Es que las cosas que a mí me han pasado, porque usted no está en mis zapatos, es que usted me dice eso, porque usted no se da cuenta. Hermano amado, todos los seres humanos, los creyentes específicamente, estamos expuestos a las guerras, a la lucha espiritual, a las adversidades, a las dificultades. Bendito sea Dios, porque no peleamos solos. Aleluya. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos estamos expuestos a la pelea. La situación es que antes de esta situación de ver tres valientes que se levantaron para ayudar al rey David, estos valientes atravesaron circunstancias un poco difíciles mucho tiempo antes. Me remonto al primer libro de Samuel. En el capítulo 22 hay un evento que todos a lo mejor lo hemos escuchado: la tan famosa cueva de Adulam en el desierto de Israel. Esa cueva que sirvió de refugio para David cuando huía de Saúl queriendo matarlo, cuando David ni siquiera anhelaba algún mal en contra de Saúl. Al contrario, en una oportunidad justamente lo tuvo a su disposición para poder matar a Saúl. Dice que los amigos que estaban con David, los compañeros de David, le dijeron: ahí está, te lo han entregado, Dios te lo ha puesto para que acabes con él. En la misma cueva donde David estaba, en los rincones, Saúl, mientras buscaba matar a David, se refugió también en esa cueva. Pero él quedó a las orillas de la cueva, y entonces se quedó dormido, dice la palabra de Dios. Y entonces le dijeron a David: ahí está, para que lo acabes. David no le hizo nada. Guárdeme Dios de tocar a su ungido, dijo David. Y David solamente cortó parte de su manto, de un borde de su manto. Y estando afuera, cuando ya iban a despedirse, David le pega un grito a Saúl, y Saúl voltea, y David le expone todo lo que ha sucedido y le muestra como testimonio ese pedazo del manto, para decirle: te tuve en mis manos y te pude haber matado, pero yo no tengo ningún deseo de hacerte mal. Al contrario, siempre, dice David, la Biblia dice que David, cuando habla con Saúl, lo menciona con reverencia, con respeto. Padre mío, le dice David a Saúl. O sea,
Era Saúl en sus celos. Saúl que había descuidado su corazón, que se había puesto celoso de lo que David hacía a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El hecho es que mientras David huye, se refugia en esta cueva, la famosa cueva de Adulam. En esta cueva, mire cómo se relacionan los valientes de David con esta cueva. Hay valientes de David que no menciona el nombre específicamente. No se sabe si fueron estos 3 valientes que vienen en esta historia de la cueva de Adulam, los mismos 3 valientes de los que estamos hablando antes. Pero la historia relaciona a los valientes de David. Los valientes de David era un ejército que andaba con David y que David los ponía como elementos importantes para poder avanzar como reino. David, cuando asume posición de rey, estos valientes vinieron a formar parte muy importante de su gabinete como rey. Voy a entrar en el detalle, en el trasfondo de la historia de los valientes de David. Dice la Biblia, capítulo 22: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Adulam significa refugio, dicho sea de paso. Ese lugar es un lugar de refugio. La cueva se llama de Adulam porque está cerca a ese lugar de refugio que es Adulam. El nombre Adulam significa refugio. Entonces dice la Biblia: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él, a donde David estaba. Venía huyendo. Inclusive cuando pasó antes por los panes, cuando tenía hambre, no traía ni armas. Venía, él habló en la ciudad de los sacerdotes. Él preguntó por armas y le dijo un sacerdote: solamente está la espada de Filisteo Goliat. Esa es más que suficiente, dijo David. Esa era su arma. La cosa es que al venir huyendo de Saúl, venía despojado absolutamente de todo. Venía con hambre porque vemos que pasó a pedir de los panes que no era lícito comer a cualquier ser humano como muy corriente. Eran panes de la disposición y que estaban dispuestos únicamente para el sacerdocio de Dios. De esos panes comió David. David venía despojado, venía solo, venía afligido, venía en situaciones. Algunos salmos se refieren a ese sufrimiento que David tuvo en la cueva de Adulam. El Salmo 142 mencionan algunos teólogos. El Salmo 34, el Salmo 53 son salmos que algunos teólogos relacionan con ese martirio que David atravesó en la cueva de Adulam. Ahora, en este proceso, en este momento, dice que él estaba en esa cueva y los de su casa escucharon que David estaba en ese lugar y vinieron a verlo. Dice la Biblia, vinieron allí a él, dice, y se juntaron con él. Ahora, vino la familia a ver a David. David después los reubica, los lleva a Moab y le dice al rey de Moab que por favor cuide de su familia mientras esta situación termina. ¿Qué detallista David? ¿Qué detallista David? Porque él se preocupó por sus padres y en vez de llevarlos con él en la situación, en la travesía, fue a pedir refugio para sus padres con el rey de Moab. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto nada más es así un paréntesis en la historia. El hecho es que no solamente vinieron los padres y los hermanos, sino que vino un grupo de personas a buscar a David para aliarse a David. Entre esas personas, es algo sorprendente, entre esas personas se juntaron, dice, supieron que él estaba allí, vinieron con él. Y se juntaron, dice el verso 2 del capítulo 22, con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Afligidos, endeudados y los de amargo espíritu. Un comentarista bíblico dice: vaya gente la que acompañó a David, dice. O sea, ¿qué clase? Dice David lo que ocupaba era alguien que lo animara para seguir adelante, dice el comentarista, ¿verdad? Pero más él no se daba cuenta que Dios estaba trabajando en un proceso grande que posteriormente se llamarían los valientes de David. O sea, mira el contexto. Eran gente valiente en el capítulo 22, 23 del segundo libro de Samuel. Pero capítulos antes, en el primer libro de Samuel, se ve que era gente que estaba afligida, que estaba endeudada y que tenía amargura de espíritu. Mera coincidencia, como Jesús un día nos alcanzó. Ahí vaya usted y piense en eso. Pero un día Cristo,
Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra, nos dio vida a nuestro Señor Jesucristo. Un día Él rescató nuestras almas. Un día estábamos en una situación terrible, sumergidos en un lodo cenagoso, en un hoyo de desesperación, en un lugar de angustia. Semejante a nuestras vidas esta situación, mera coincidencia. Hoy estamos en victoria gracias a Cristo Jesús. Aleluya, alabado sea su nombre. Dice la palabra de Dios entonces que estas personas, vaya qué adjetivos, vaya qué manera de calificar a estas personas: afligidos, endeudados y de amargo espíritu. Ahora, superficialmente el adjetivo pues describe a una persona en situaciones difíciles, pero profundizando un poco acerca de qué clase de personas eran estas, vemos que eran personas que estaban más allá de lo que la palabra afligido significa para nosotros, más allá de lo que la palabra endeudado. Un endeudado pues es alguien que le debe, pero los términos hebreos que se usaron en estos versículos son términos sorprendentes. Mire, le daré un comentario brevemente de esos términos. Los afligidos, el término concreto que se usa en el hebreo original sobre este verso es suk. Y suk habla de personas que están afligidas, pero que se encuentran angustiadas y están desesperadas porque no saben qué hacer. Están en una situación de aflicción emocional. Están confundidos, no saben qué hacer. Gente que gracias a Dios se toparon con David. Porque hay mucha gente que afuera, por alguna razón u otra, no pudo, no sé qué pasaría, solo Dios sabe, que terminó suicidándose. Gente que terminó quitándose la vida. Gente que por alguna razón pudo más la desesperación que el poder pedir ayuda, sabiendo que Dios no rechaza a nadie, sabiendo que Dios no hace excepción de personas, sabiendo que aunque nuestros pecados sean rojos, dice la palabra, vendrán a ser blanqueados como la blanca nieve. Así dice la palabra de Dios. Hay gente que no supo sobreponerse, no fue valiente suficientemente para rendirse a Dios y dejar que Él tomara el control de sus problemas. Gloria a Dios por esta gente que se topó con David, y con David juntos hicieron una gran alianza. Pueblo de Dios, siempre es pueblo de Dios, es pueblo israelita. Después están los endeudados. Pero cuando los comentaristas bíblicos denotan qué clase de endeudado, digo yo, ay Padre Santo, en esos zapatos no me quiero ver nunca. Eran endeudados. El término que se usa es nashach, y eran endeudados que debían con intereses que iban creciendo y que se los iban devorando y que los obligaban a agarrar otro acreedor para poder querer disipar esta deuda. El problema es que con tanta deuda ya no sabían qué hacer. Y le tengo un comentario así breve. Cuando alguien se endeudaba a tal grado y ya no podía pagar, el acreedor a veces llegaba a la familia y se llevaba a uno de los suyos por esclavo para pagar la deuda. Sucedió eso en uno de los libros de los reyes con un profeta, con aquella mujer que había enviudado, y los acreedores venían por la deuda del que murió, pero al no estar el que murió, quisieron llevarse al hijo. Se querían llevar al hijo. Así pasaba cuando habían esas deudas. En estas deudas y en esta situación dijeron, salimos corriendo y fueron a buscar refugio a la cueva de Adulam, donde estaba David afligido con estas situaciones también. También ahí está entonces los hombres que dice que estaban amargos de espíritu, que tenían amargura de espíritu. Pero esta gente de amargura de espíritu, el término es bien extraño, Ma'ar Nefesh. Esta gente dice que era gente que no solamente tenía dolor espiritual, estaba con una situación de amargura espiritual, sino que había sido maltratada, había sido humillada, había sido despreciada, había sido pisoteada. Su dignidad como ser humano había sido manchado hasta los suelos. Era gente que había sufrido oprobio, de toda clase de oprobios. Estaba tan desanimada y tan amarga de espíritu que no hallaban qué hacer.
esta gente vinieron a buscar refugio ahí a la cueva de Adulam junto con David. Dice la Biblia entonces que fue hecho jefe de ellos David. Así como David estaba, se hizo jefe de este ejército de personas amargas de espíritu, endeudadas hasta la coronilla de la cabeza, situaciones de desánimo, de depresión terrible. Pero David se hizo jefe de ellos, estuvo ahí con ellos y los ayudó. Los comentaristas bíblicos dicen, a lo mejor en la cueva encerrados, bueno, vamos a formar un ejército, somos el ejército de Dios, puede que David les decía, y los estuvo entrenando como buenos soldados, porque después este ejército se levanta como lo que ahora conocemos en la Biblia como los valientes de David. Dice la Biblia que tuvo consigo como a 400 hombres. O sea, en esa cueva llegó a haber un número como de 400 personas. Y entre esas personas, esa clase de personas con esa condición emocional a la que habían llegado. Aquellos valientes que vemos allá, que se paraban a pelear, que peleaban contra leones, que peleaban contra gigantes, que peleaban contra 800, que peleaban contra 300, que ganaban las guerras, que no se rendían, en algún momento estuvieron sumergidos en una situación de desesperación y angustia. Ese es el punto, ese es el énfasis. Y entonces, y se fue David de Mizpa a Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. Dice David: hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. El hecho es que de toda esta gente que estuvo con David, en un momento, dice la Biblia, curiosa la Biblia como menciona esta historia. Dice la Biblia que en esta situación David en un momento dice que los filisteos se habían apoderado del área de Belén. Y dijo David: ya quisiera yo beber del agua que está en el pozo allá en Belén. Los valientes de David, ni lentos ni perezosos, dice la Biblia, se pararon y fueron por el agua. Se atrevieron a entrar a la guarnición filistea. Se atrevieron a cruzar esos muros de guarnición que tenían los filisteos, porque al que le servían, que era David, se le antojó que tenía sed. Y dijeron ellos: vamos a traer agua para David. Y le trajeron ciertamente agua a David. Y David se conmovió tanto. Mire qué humildad la de David. Hay muchas cosas que se ven en esta historia. David se conmovió tanto que cuando él vio el agua, no la bebió. Guárdeme Dios de beber esta agua, porque es como la sangre de estos hombres valientes, dijo David. Y la esparció y la entregó como ofrenda a Dios, por ver la valentía de esta gente que le servía a él y que servía a Dios. Qué hermoso ver esta situación, cómo se ve el panorama. Ese ejército eventualmente se convierte en 600 soldados y poco a poco fue creciendo hasta que un día David se constituyó como el rey del pueblo de Israel. Ahora, el hecho está en que Primera de Crónicas capítulo 11 es una historia, básicamente es la misma historia. La misma historia es la que está en Primera de Crónicas. Y escuche lo que pasó. Dice capítulo 11 verso 15 del primer libro de Crónicas: y tres de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam. Esta historia es la misma historia escrita ya por otro hombre inspirado de Dios, pero es específicamente la misma historia. Entonces, ¿se acuerda qué tipo de gente vino a David? Ahí por eso los comentaristas dicen: ahí andaban estos hombres también, saber qué problemas también tenían, y llegaron con David. Y escucha lo que pasa a continuación. Dice: David estaba entonces en la fortaleza que era la cueva, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Ahora, los comentaristas dicen:
hacen una ilustración de esto. ¿Sabe que David es de Belén? Justamente, David es de Belén. David es de Belén. Cuando David pastoreaba a los animalitos cuando era niño, probablemente tenía sed y corría a buscar esa agua que había en ese pozo, dicen los comentaristas. Tiene sentido porque David es de Belén, vivió en Belén, pastoreó las ovejas en Belén, las ovejas de Isaí su padre. Él estuvo en Belén viviendo y cuando era niño tenía sed, corría a tomar agua del pozo de Belén. Pero ahora es adulto y está en una situación difícil. Y a David, dicen los comentaristas, tal vez estaba sentado David, está en una cueva y sintió sed. Y se acordó, wow, me acuerdo cuando yo pastoreaba las ovejitas de mi padre y yo tenía sed y corría a beber esa agua fresca. Entonces David habla con unos signos de exclamación. Dice: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Dice la Biblia, qué clase de valientes. Wow, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro en una de las epístolas dice la Biblia que la voluntad del Padre es que nadie perezca. El que nos ha llamado y que somos valientes del que nos ha llamado, nosotros somos los valientes de Cristo, amén. Nosotros, el pueblo de Dios, es el pueblo valiente de Jesucristo. Y Dios a través de la palabra nos ha revelado que Dios tiene un deseo: que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice Romanos: pero ¿cómo oirán si no hay quien les hable? Hermosos son los pies, dice Romanos, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hoy nuestro Rey tiene un anhelo. El anhelo es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay valientes que se paran para decirle al Rey: Rey, eso es lo que usted quiere, papá Dios. Yo soy de los valientes tuyos, Padre, y me voy a parar a pelear la buena batalla. Me voy a parar a proclamar tu nombre y me voy a parar para vivir en santidad. Eso es lo que el Rey quiere. Eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere. Dice entonces, mire la reacción de David cuando le trajeron el agua. Lo curioso es esto: él tenía sed. Los valientes dijeron: hey, yo me imagino que él no les dijo a los valientes: miren, valientes, me siento cansado, tengo sed, ¿podrían ustedes conseguir agua por algún lugar? No, David a lo mejor lo dijo por comentar nada más. No sé si usted está en algún momento hablando con alguien y de repente dice un comentario así nada más por comentar algo. Wow, por ejemplo, si estamos trabajando bajo el sol, los que trabajamos bajo el sol, wow, ya quisiéramos que se pasara una nubecita así bien oscurita y que nos cubra de ese sol abrasador, ese sol que quema. O sea, algo así. David dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas que están en el pozo de Belén? Y aquellos valientes: hey, ¿escuchaste al Rey? Quiere agua, pobrecito el Rey, saber cuánto ha sufrido aquí. ¿Sabes qué? Vamos a traerle el agua al Rey. Y se fueron, dice, irrumpieron en la guarnición de los filisteos. Usted se imagina cómo estaba protegida esa área. Estos hombres, 3 hombres, no tuvieron temor, se metieron y trajeron el agua. Dice la palabra que tomaron el agua y se la trajeron a David. Ahora, de todo esto me llama mucho la atención la actitud tan humilde que David tuvo. Dijo David: mas él, dice la Biblia, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber? Esto hicieron aquellos 3 valientes. La Biblia no menciona que eran estos valientes específicamente. José, Basabet, Eleazar y Sama. No menciona que eran ellos precisamente. Pero lo que la Biblia sí menciona es que habían 37 valientes. En el capítulo 39 en segundo libro de Samuel, en el último verso
dice la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 23, en el verso 39 dice que eran 37 valientes. La Biblia no menciona que eran ellos 3 específicamente los que fueron a traer el agua, pero lo que la Biblia menciona es que habían valientes entre los 37 que habían peleado contra leones, habían valientes que habían peleado contra gigantes, habían 2 valientes que sobresalían, dice la Biblia, pero habían 3 valientes que sobresalían más que todos los valientes de David. Esos fueron los valientes que yo le mencioné, en los que hice un énfasis más profundo. El hecho es que estamos viviendo en una guerra espiritual y la Biblia nos enseña que el reino de los cielos está bajo violencia, sufre violencia. La Biblia enseña que solamente los valientes lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista, dice Jesús, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Usted y yo, amado hermano, somos los valientes de Jesucristo, llamados a vivir en santidad y hacer la voluntad de aquel que nos sacó, dice Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo somos el real sacerdocio de Dios. Usted y yo somos, dice la Biblia, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tenemos que vivir como tal, como hombres y mujeres valientes, dispuestos a pelear con tal de agradar, dice Timoteo, a aquel que nos tomó por soldado. Somos soldados de Jesucristo, soldados valientes, aquellos soldados que por ninguna manera van a retroceder. Me llamó la atención los que pelearon contra Sama y los que pelearon contra Eleazar, de los 3 valientes. Esta gente, los que iban a favor, iban con ellos, estuvieron en todo el momento, pero cuando vieron la situación difícil, salieron corriendo. No sé yo, a lo mejor estamos bien todos y todo está caminando bien en nuestras vidas, gloria a Dios. Este nada más es un llamado para que consideremos que tenemos que mantenernos firmes y no perder la valentía que hay en nosotros, que Dios nos ha dado. Mira que te mando a que te esfuerces, dice la palabra, que seas valiente. Sé valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Valientes de Jesucristo, eso es lo que somos. Valientes para pelear la buena batalla, para que cuando llegue aquel día podamos declarar las palabras que un día el apóstol Pablo declaró: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez santo, el Señor santo, en aquel día, dice Pablo. Y no solamente a mí, sino que a los que anhelamos su venida. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, amado hermano. Vamos a glorificar al Señor. Vamos a entrar en un momento de oración. Y mientras estamos orando al Señor, recordemos las guerras. Tal vez en algún momento, ¿sabe? Tal vez en algún momento abandonamos una lucha porque vimos que era demasiado fuerte para nosotros. A lo mejor usted venía orando de una manera tremenda por su familia, por la salvación de un hijo, por la salvación de un ser querido, pero usted vio tan difícil la lucha que dijo: no, pues mejor esto lo dejo ahí, tiro la toalla y ahí que Dios se encargue. ¿Sabe una cosa? Tenemos que pararnos como buenos valientes de Jesucristo. Tenemos que pararnos a pelear la batalla. No tire la toalla, amado hermano. ¿Sabe una cosa? Dicen comúnmente los boxeadores, cuando se retiran, cuelgan los guantes.
Retome esos guantes, amado hermano, porque el que está con nosotros es el Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios, el Dios todopoderoso. Es el que está con nosotros para ayudarnos, para que nosotros salgamos victoriosos de cualquiera que sea la batalla en la que nos estemos enfrentando.